Estamos de regreso en Negocios en Imagen. El impacto económico de la corrupción en México es alarmante, pues equivale a más de 500,000 millones de pesos anuales. Esto lo acaba de recordar el capítulo mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, basada a su vez en datos del INEGI. Vamos a platicar con Luis Dantón. Él es presidente de la Comisión Anticorrupción de la International Chamber of Commerce México, precisamente. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido Darío, qué gusto saludarte a ti y a tu público. Siempre es muy agradable estar contigo, Gracias. que eres un referente de los negocios y de lo que está ocurriendo en nuestro país. Ay, muchas gracias, muchas gracias. No es para tanto. Te saluda también Rogelio Varela. Saludos, ¿Cómo Luis. estás, Rogelio? Oye, Luis, impresionante. El tema de la corrupción se ha vuelto yo diría que el tema para el sector empresarial, donde vas, donde te reúnes, foros, se lo han expresado, creo que se lo dijeron hace poquito a la presidenta Sheinbaum, el Consejo Mexicano de Negocios. Es impresionante cómo merma pues la marcha de los negocios en este país y la confianza de los empresarios, ¿no? Absolutamente, tú diste una cifra que es alarmante y yo creo que hasta se queda corta, pero no estamos hablando de un fenómeno exclusivo de México, estamos hablando de un fenómeno que se da en todas las sociedades organizadas, el abuso del poder para beneficio particular, pero como se dice en inglés, it takes two to tango, tiene que haber una parte oferente y una parte aceptante, un solicitante y un dador. Y en la ICC estamos enfocados en el lado de las empresas. Si tenemos empresas íntegras, empresas que están desarrollando sus controles internos, sus programas de compliance, podemos aspirar a tener una sociedad más íntegra. Entonces creo que cada quien tiene que hacer dentro del ámbito de su responsabilidad lo que le toca, y en ICC estamos enfocados a apoyar a las empresas, a dotarlas de estas herramientas anticorrupción, programas de integridad, herramientas de whistleblowing, de reporte de actividades impropias, para que vayan mejorando, ¿no? Y creo que si cada quien hace lo que le toca, podemos aspirar a tener una sociedad mejor. Oye, Luis, y en este planteamiento que hacen ustedes sobre pues buscar mejores prácticas en las empresas para evitar la corrupción, ¿cómo se inserta esta reforma al Poder Judicial que pues tanto ha inquietado a la sociedad en estos meses? Mira, la reforma del Poder Judicial tiene sin duda un efecto en la calidad que resulte dependiendo de qué tan bien implementada está de nuestro Estado de Derecho. Finalmente, el tema de la aplicación de la ley del Estado de Derecho, de la impartición de justicia, tiene implicaciones importantes para las empresas. Yo quiero confiar que el resultado de esta reforma judicial eh, va a ser positivo para el país. Ya no tenemos otra, ya es un hecho que la reforma va adelante. Entonces creo que todos tenemos que apoyar que esa implementación sea la idónea. No solo depende de los jueces, depende de los abogados que acudimos a los tribunales a litigar. Si nuestra acción es correcta, limpia, libre de corrupción, técnica, profunda, vamos a contribuir a que este sistema se adapte de una mejor manera, se adopte de una mejor manera. Es un experimento que nunca se ha hecho en el mundo, en ningún país, una reforma de esta magnitud. Oye, Luis, ahora que se está hablando mucho de la llegada o el regreso de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos y la revisión y no descartable renegociación del Tratado de Libre Comercio, justamente ese TEMEC daba un andamiaje legal que aseguraba las inversiones, le daba confianza a los inversionistas extranjeros, a nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. Con estos cambios que se están haciendo, con este cambio de paradigma y la entrada a revisar el TEMEC, perdemos también ahí como país pues
una base sólida, ¿no?, que aseguraba o que permitía un combate a la corrupción. Mira, quiero pensar que no lo vamos a perder, que volverá, que continuará en efecto el tratado con alguna modificación. En efecto, el capítulo 27 establece obligaciones de los 3 países en materia anticorrupción. Y lo que dice es, dentro del ámbito de nuestra soberanía podemos adoptar las leyes anticorrupción que querramos, pero nos comprometemos ante nuestros socios comerciales a aplicar ese marco jurídico. Y la razón, tú lo dijiste muy bien, es que haya un piso parejo para que los negocios entre los 3 países puedan realizarse. Si tienes un país de los 3 países que tiene más alto nivel de corrupción, lo que tienes es un piso disparejo para los que juegan más limpio. Entonces es muy importante que México esté a la par de Estados Unidos, que es uno de los principales impulsores con su ley de prácticas corruptas en el extranjero, ahora con una nueva ley que criminaliza y persigue la parte solicitante, los funcionarios públicos extranjeros que solicitan dádivas. Entonces lo que tienes es un marco jurídico que yo creo que es muy positivo, que nos midamos con los mejores del mundo y finalmente vivimos en la mejor región económica del mundo, y tenemos que ceñirnos a esas reglas que permiten que se den estas transacciones entre nuestros socios comerciales en este piso parejo. Yo soy un optimista y creo que solo nos ayuda la vecindad con Estados Unidos y el ejemplo y la aplicación de la ley en esta materia. Claro. Luis, ¿y cómo entender que pues gobiernos van de todos los colores y demás? Lo hemos visto en estos años y el tema de la corrupción en México pues sigue siendo un problema. Mira, sigue siendo un problema y no es un problema exclusivo de México. México, cuando entró a la OSD, uno de los requisitos de admisión en la OSD actualmente es que tengas la responsabilidad administrativa y penal de las empresas, y más de 100 países lo han adoptado. En la última década vimos a Brasil, por ejemplo, un país pues muy similar a México en el comportamiento de sus élites, de sus clases políticas, con niveles de corrupción muy altos, que vivió Lavallato. Yo recordaba cuando la adopción del Sistema Nacional Anticorrupción, que un legislador dijo que la pregunta no era si íbamos a tener nuestro lavallato, sino cuándo nos vienen a lavar el carro. O sea, es inevitable que en la cooperación internacional que hay y con lo conectado que está México con el mundo, no tengamos aplicación de nuestras leyes. Las empresas tienen que ceñirse a este marco normativo, independientemente de que los diferentes colores políticos estén muy dispuestos a ceñirse, porque formamos parte del mundo. Entonces, puede venir una investigación de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de alguna jurisdicción más avanzada. Inclusive Odebrecht y Lavallato impactaron países como Perú, en donde 5 presidentes fueron procesados, están encarcelados por delitos de corrupción. Uno se suicidó, Alan García, pero esos ecos también llegaron a México y hubo gente sujeta a proceso, no con la misma magnitud, pero nos muestra que no vivimos en una isla y que eso tarde o temprano las fuerzas políticas y empresariales y las sociedades lo tienen que entender, que vivimos en un mundo muy interconectado y las empresas lo tienen claro, y por eso es que como son parte de cadenas de proveeduría y están sujetos a esas obligaciones, van desarrollando una conciencia más temprana de que no pueden permitirse estas fallas. Bien. Oye, Luis, tenemos que irnos a un corte. Te agradecemos mucho la entrevista. Luis Danton, presidente. Yo gracias a ustedes y les mando un abrazo. Igualmente, presidente de la Comisión Anticorrupción de la International Chamber of Commerce México. Vamos a hacer otra pausa y regresamos.